¿Quién fue el apóstol Pedro? Pedro era un pescador del mar de Galilea, hasta que dejó su casa de Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús de Nazaret en los primeros momentos de su predicación. Junto con él, se unieron a Jesús otros pescadores de la localidad, como su propio hermano Andrés y los dos hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Todos formaron parte del núcleo originario de los 12 apóstoles. Pedro tenía estudios limitados, pero pronto se distinguió entre los discípulos por su fuerte personalidad y su cercanía al Maestro, erigiéndose frecuentemente en portavoz del grupo. A través de los evangelios, puede trazarse un perfil bastante completo de su personalidad. Pedro es sencillo, generoso e impulsivo en sus intervenciones, que a veces denotan una incomprensión del auténtico mensaje del Maestro. Jesús, por su parte, muestra por Simón una predilección que parece evidente desde el primer encuentro. Junto con Santiago apóstol y San Juan evangelista, Pedro participaba en toda la actividad de Jesús, asistiendo incluso a episodios íntimos de los que quedaban excluidos los demás apóstoles. En Cafarnaúm, Jesús debió ser a menudo huésped de la familia de la que procedía la mujer de Pedro. El sobrenombre de Pedro se lo puso Jesús al señalarle como la piedra sobre la que habría de edificar su iglesia. En Cesarea de Filipos, al nordeste del lago Tiberíades, tuvo lugar el episodio en que San Pedro afirmó la divinidad de Jesús. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Jesús juzgó la afirmación como efecto de una iluminación de lo alto, y confirió a Pedro la máxima autoridad. Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares sobre la tierra, será también atado en los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra, será también desatado en los cielos. Mateo 16:17-19. Aunque tenía una personalidad impetuosa y sincera, San Pedro tuvo también momentos de debilidad. Según el relato evangélico, San Pedro negó hasta 3 veces conocer a Jesús la noche en que éste fue arrestado, cumpliendo una profecía que le había hecho el Maestro. Pero, arrepentido de aquella negación, su fe ya no volvió a flaquear y, después de la crucifixión y la resurrección, fue privilegiado con la primera aparición de Jesús y se dedicó a propagar sus enseñanzas. Tras la muerte de Jesús, hacia el año 30 después de Cristo, San Pedro se convirtió en el líder indiscutido de los primeros creyentes cristianos. Dirigía las oraciones, respondía a las acusaciones de herejía lanzadas por los rabinos ortodoxos, y admitía a los nuevos adeptos. Hacia el año 44 fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa, pero consiguió escapar y abandonó Jerusalén, dedicándose a propagar la nueva religión por Siria, Asia Menor y Grecia. En esa época, probablemente, su liderazgo fue menos evidente, disputándole la primacía entre los cristianos, otros apóstoles, como Pablo o Santiago. Asistió al llamado Concilio de Jerusalén, en el cual apoyó la línea de San Pablo de abrir el cristianismo a los gentiles, frente a quienes lo seguían ligando a la tradición judía.
Pedro fue el amigo y discípulo más cercano de Jesús y se convirtió en apóstol durante su ministerio. Tras la muerte de Jesús, Pedro se convirtió en el líder de los apóstoles y a menudo se le describe como su portavoz en los evangelios. Aparte de su posición como apóstol más importante, la leyenda dice que tenía las llaves del cielo y del infierno, que recibió del propio Jesucristo tras ser nombrado líder de su nueva iglesia. Siempre se le menciona en primer lugar en la Biblia y en cualquier otro texto histórico porque era el representante de los 12 apóstoles. Esto nos muestra lo importante que fue San Pedro para el cristianismo. Pedro fue considerado como uno de los pilares de la iglesia primitiva, junto con Santiago y Juan. Tras la crucifixión y resurrección de Cristo, Pedro empezó a predicar su propia versión de las enseñanzas de Cristo a todos los que encontraba. Empezó a asumir la posición de líder y reunió a un grupo de seguidores. Llevó sus prédicas a lo largo y ancho del mundo al emprender diversas actividades misioneras. Su dedicación y contribución a las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia es la razón por la que fue considerado el primer Papa de Roma. Se cree que fundó la primera iglesia de Roma y que sentó las bases para todos los futuros papas. Todos los papas son considerados generalmente como sucesores del santo. Los registros históricos sugieren que los apóstoles Pedro y Pablo viajaron a Antioquía y luego a Roma para predicar la palabra de Dios. Estos textos también sugieren que, tras fundar la iglesia en Roma, nombraron al Papa Lino como su sucesor inmediato. La silla que utilizó Pedro en Roma para todos sus sermones se conservó y se celebró durante años en conmemoración de que fue el primer Papa de Roma. La muerte de Pedro. Durante el reinado del emperador Nerón, se desató un incendio generalizado en Roma, del que culpó a los cristianos. Esto condujo a la crucifixión de San Pedro en un lugar conocido anteriormente como el Circo de Nerón. Pedro pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque no se consideraba lo suficientemente digno como para morir del mismo modo que Jesús. Tras la muerte de San Pedro, fue enterrado en la colina del Vaticano, cerca del lugar de su martirio. Para honrar su muerte, el emperador Constantino I construyó una iglesia sobre su tumba. Esta iglesia existió durante más de 1200 años, tras los cuales comenzó a desmoronarse, sin poder ser restaurada mediante reparaciones. Sin embargo, este lugar siguió siendo la última morada del santo. En la actualidad, la tumba de San Pedro se encuentra en la Ciudad del Vaticano, dentro de la Basílica de San Pedro. Es una estructura grande y ornamentada que alberga los restos de San Pedro. La tumba se encuentra en el centro de la iglesia, debajo del altar mayor. Antes de que existiera la Basílica de San Pedro, la tumba del apóstol descansaba debajo de la antigua Basílica de San Pedro. Tras la construcción de la nueva basílica, la tumba se conservó bajo la iglesia como parte de la necrópolis vaticana. La tumba de San Pedro está encerrada en una gran estructura, visitada por millones de personas cada año. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides suscribirte al canal para recibir más oraciones poderosas. Un gran abrazo y que el Señor te proteja siempre.